amiga, es maestra, amiga, compañera de caminos, a todos los participantes que están en el diplomado, que nos están escuchando una vez más, y bueno, y a ustedes por estar aquí presentes apoyando esta iniciativa. Nosotros estamos como equipo, muy agradecidos a Seidi. Nosotros siempre decimos, si no hubiese Seidi, no hubiese diplomado. Y especialmente a Jimena, por su disponibilidad, su paciencia para con nosotros y su capacidad para resolver los innumerables problemas que surgen en una experiencia en línea que surgen con esto. Bueno, mi tema de hoy es el sentido de la vida. Y más que una exposición, yo quiero intentar hoy hacer una conversación, porque este es un tema que suscita muchas inquietudes, y además de que suscita muchas inquietudes, nos presenta una cantidad de miradas diferentes. Yo diría que una mirada por cada ser humano, como es, ¿cuál es mi sentido de la vida? ¿Para qué vivo? Y vamos a comenzar haciéndonos quizás unas preguntas que parece que tenemos acá. ¿Dónde están las? Ajá. Estamos aquí ajustando cuestiones tecnológicas. El sentido de la vida, otros lo llaman el propósito de la vida. Vamos a diferenciar estos términos un poco, simplemente como para tener alguna visión y herramientas de cómo asumir el tema. ¿Anterior? Por favor, ¿Anterior? No, todavía no me despido. No está cargando. Ajá. Bueno, hay dos grandes días en la vida de una persona. El día que nace y el día que descubre para qué. ¿Para qué vive? ¿Qué es lo que le da horizonte? ¿Qué es lo que le da fuerza? Y cuando Marianela hablaba de la dificultad de las personas a veces para emprender el protagonismo de su tratamiento, que cuando viven una enfermedad de riesgo, ocurre que a veces lo que sucede es que la persona no tiene claro para qué quiere sanar, para qué quiere curarse, para qué quiere vivir. Entonces, la enfermedad, aunque generalmente nos proporciona un mensaje, porque las enfermedades todas son mensajeros de vida, nos dicen, parece que nos dicen por aquí no es el camino, por aquí no es la vida. Y el sentido de la vida obedece a preguntas como, ¿para qué vivir? ¿Será que el sentido de la vida es una fuerza espiritual? Porque aquí vamos a hablar de algo que es tan intangible como ese sentido que tengo de esa dimensión de la vida, de esa dimensión espiritual que nos hace caminar, que nos fortalece y que también nos lleva a la consecución de nuestros sueños. Entonces tiene una connotación espiritual esta pregunta muy interesante. Hay afirmaciones que dicen, vivir el sentido de la misión de la vida es una profunda espiritual. Ese ejercicio del sentido de la vida que ahora vamos a se encuentra con el sentido de la vida, tendrá que ver con el ejercicio de la libertad. Ha hablado muchísimo este psiquiatra Víctor Frank, que estuvo en un campo de concentración y él defendió el ejercicio de su propia libertad. Esta libertad interior que nos da la posibilidad de decidir cuál es la actitud que queremos tener ante la vida y que esa actitud le proporcione un inmenso significado a la vida. Esa libertad que nadie nos puede arrancar. Decía, la última de las libertades humanas es la posibilidad que tiene el ser humano de elegir la actitud con la cual le va a hacer frente a las situaciones de la vida. Y esta libertad no te la puede arrebatar nadie. Tiene que ver con la libertad del pensamiento. Y es esta libertad la que necesitamos los seres humanos defender, ejercer, asumir y descubrirla, porque todos la tenemos, aún en las más grandes situaciones de adversidad. Estamos viviendo los venezolanos, no solamente en la humanidad,
los venezolanos, los merideños, los profesores de la ULA, ¿verdad? Unas situaciones de gran adversidad. Bueno, entonces, ¿dónde está esa libertad interior para yo, esa dimensión de obstáculos, de preocupaciones, podamos solventarlas de una manera gratificante y con entusiasmo? Un poco la pregunta que tú haces sobre las situaciones de estrés que estamos viviendo, ¿verdad? Y todas esas preguntas. Entonces parece que es tan importante como saber quién soy, reconocer que existo para algo, para servir. ¿Cuál es la huella que yo quiero dejar en la vida? ¿Qué es lo que yo quiero dejar? ¿Cuál es mi idea? No son grandes cosas. Bueno, hay quienes hacen grandes descubrimientos y dan mensajes a muchísima gente. Pero ese trascendente que yo siento que es mi vida y es la huella, es importante que lo asumamos como que nos pertenece como seres humanos. Entonces, esto es las preguntas. La humanidad y el ser humano como creador, co-creador de su realidad, durante toda su historia como especie se ha hecho estas preguntas. ¿Y por qué estas preguntas? Bueno, porque es como la búsqueda del rumbo para no perdernos en este mar de incertidumbre, en este mar de posibilidades o este mar de obstáculos. Es como para no perder ese rumbo, me pregunto, en toda esta vivencia que hemos tenido como humanidad y como seres humanos, no quiero perder el rumbo. Y al no perder el rumbo me pregunto, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué siento que me haría muy feliz y le daría emoción a mi vida? Por ahí va el sentido. Y esas cosas pueden ser muy pequeñas cosas aparentemente. Estas interrogantes tan sencillas pero tan profundas nos ubican ante un magnífico y esperanzador reto para todos, encontrar la razón de la existencia a nuestra vida. Por eso que es una pregunta bastante espiritual, hasta filosófica, diría yo. ¿No? Encontrar el sentido. Dale mi corazón. No pasa. ¿Cómo encontrar el sentido? Bueno, si no sigo, igual. ¿Qué significa encontrar un sentido? ¿Qué es lo que necesitamos vivir? Okay. Para encontrar el sentido, yo quiero que simplemente hagamos una diferenciación que nos puede ayudar en este camino, en esta búsqueda y de esta construcción y descubrimiento del sentido de la vida. Porque el sentido de la vida se descubre, no se inventa, no es racional. ¿Sí? Es un descubrimiento hacia el interior de nosotros. ¿Sí? No se inventa, ¿ya? Ni se halla fuera. El sentido de la vida no se halla fuera de nosotros. Y a lo mejor no lo encontramos rápido. ¿Ah? Y a lo mejor no lo encontramos rápido. Bueno, vamos a ver cuál es el obstáculo. ¿Sí? Lo vamos a ver. Bien, el sentido de la vida, ¿verdad?, de cada sujeto como individuo define el horizonte de su vida, el horizonte referencial, el sueño, qué quiero dejar, cómo quiero vivir, para qué quiero vivir. Es como marco, es un marco muy grande que su tendencia es a no variar mucho en el tiempo, a diferencia del propósito. Es el gran marco del cual se asume la vida. Puede ser una cosa, puede ser simplemente, bueno, yo quiero, mi sentido de la vida es vivir la vida, ¿vale? Vivirla intensamente. Hay otra persona que dice, mi sentido de la vida es servir. No, mi sentido de la vida es dejar un legado, enseñar, el que sea, ¿no? Simplemente es como el gran marco. El propósito expresa las metas y anhelos de ser y construir el proyecto. Este es el abordaje que estamos haciendo. Sin embargo, van a encontrar en la literatura que el propósito y sentido a veces se utiliza como sinónimos. Entonces, el sentido tiene que ver con el gran marco para que quiero vivir y el propósito son como los objetivos que me propongo, me fijo en función de ese sentido de la vida. No obstante, suele existir dos situaciones que estamos viendo como gran preocupación en la humanidad y que estamos viviendo y están viviendo muchos seres humanos. Uno, el vacío existencial. El vacío existencial, muchas personas viven
hoy en día prisionera de las necesidades de la vida cotidiana, de la situación económica, de las pérdidas, de los duelos. A veces muchos sueñan con la prosperidad económica, diciendo la prosperidad económica me da esta libertad que hoy no tengo. Pero resulta que a veces llega la prosperidad económica y el vacío sigue existiendo. Y lo que soñé como que me iba a dar la felicidad, el arraigo a la vida, el sentirme contento y el sentirme pleno, no lo da. Porque la prosperidad económica está vinculada a algo que vamos a ver que se llama el hedonismo, las diferencias. Entonces, no es que no la anhelemos, no que nos dé una base y una seguridad, ¿ya? Pero no necesariamente nos da el sentido de esta prosperidad económica. Entonces, los seres humanos, por lo que hemos vivido, ¿ya? Una gran parte de la humanidad se siente como muy prisionera de esas exigencias diarias del sobrevivir, del producir, de tener que hacerle frente a las necesidades de la familia, y pareciera que eso le quita significado a la vida, como que si la vida va perdiendo ya sentido, que la vida va perdiendo importancia. Este vacío existencial es profundo, es diferente a la frustración existencial que ya vamos a ver. Tiene que ver con ese sentimiento de verdad de que la vida no vale la pena. Es la desesperanza, muchas veces la desesperanza aprendida, como que sí, realmente vivir no vale la pena. Que posiblemente muchos en algún momento lo podemos haber vivido, ¿no? Pero vivido permanentemente genera depresiones, genera ideación suicida y otras manifestaciones y por supuesto enfermedad. Hemos vivido como humanidad una experiencia que fue la pandemia. Los venezolanos hemos vivido el exilio en una época en la cual se dio el contingente mayor del exilio, de la migración, y de los que nos quedábamos una sensación de estar como prisioneros y en un mundo insólito que no reconocíamos. Pero es lo que hemos vivido durante mucho tiempo. Esta Venezuela, esta Mérida, este planeta inclusive, yo no lo reconozco, era aquí donde yo vivía. Sí, eso se llama el exilio. Y se ha caracterizado por un encierro psicológico. Las personas se encierran a sí mismas, se encierran dentro de sí, se aíslan, y hemos vivido y vivimos experiencias, sobre todo con el confinamiento, la cuarentena, de realmente un encierro. Y un encierro acompañado de algo que se llama el silencio parlante. El silencio parlante es la pensadera de la cual nos hablaba Marianela. Los pensamientos permanentes, pensamientos intrusivos, invasivos y no necesariamente sanos. Yo no diría que positivo, pero no necesariamente sano. Eso se llama el silencio parlante. El silencio parlante hay que mirarlo con cuidado, hay que tener el droncito aquí mirando qué es lo que estoy pensando. ¿Esto me sirve para qué? Este pensamiento. Yo voy a utilizar mucho más el para qué que el por qué, porque a veces creo que lo importante es descubrir para qué. Duelos, pérdida de identidad, y vamos a ver el papel tan importante que tiene. ¿Qué es la pérdida de identidad? La pérdida de la identidad es el quién soy. Y ese quién soy, yo lo vivo desde mi historia, pero también desde mis referentes culturales, laborales, familiares. Esa es mi identidad. Entonces, cuando los referentes culturales y familiares cambian, lo que era productivo antes ya no lo es. Yo, profesor universitario, antes tenía un estatus y ahora no lo tengo. Ahora ya no soy ese profesor, ya no tengo esa identidad, ¿ya? Pero no solamente eso, sino cualquiera de nosotros que de repente inclusive se descubre sintiendo que ya no es la misma persona, ni para su referente social, ni para sí mismo. Eso se llama desmovilización de la identidad. Apatía, aburrimiento, ansiedad y una autoexigencia que más que autoexigencia es autocastigo. Porque yo no lo hago, porque si lo hago yo debería. ¿No? Todo esto son manifestaciones del vacío existencial.
Cuando el vacío existencial es muy profundo, porque hay desesperanza aprendida, lo que se recomienda es ayuda especializada. Otras personas que me puedan ayudar a mirar la vida de otra manera. Y primero, a encontrar que sí hay un sentido. En el vacío existencial, la creencia es no hay un sentido. ¿Ya? Entonces, empezar por encontrar que sí hay un sentido. Y todos estos manifestaciones, por supuesto, como ya lo vimos con Marianela, no voy a ahondar en eso, son manifestaciones que se viven a nivel físico, biológico y orgánico con sus consecuencias, ¿verdad? En la salud. Bien. La vejez, la idea de la vejez también está anclada a falsas creencias, ¿ya? Y falsas creencias que tienen que ver con si al llegar a cierta edad, a mí me da mucha risa por eso, porque yo no creo en la edad, pero cómo nosotros podemos darle una mirada distinta a este proceso de vida lleno de sabiduría, lleno de experiencia y del legado que podemos dejar en la vida. Ya eso es un sentido. También existe lo que se llama la frustración existencial. La frustración existencial, vamos a esperar, porque aquí está. Es diferente, o sea, no tiene la connotación tan profunda del vacío existencial, pero también la humanidad lo está viviendo. La frustración existencial es, yo sé que la vida tiene un sentido, pero ya no encuentro mi vida. ¿Ya? Entonces ya hay la creencia de que está oculto, que es inconsciente, y hay las personas que tienen frustración existencial, lo que hemos vivido, porque yo he vivido frustración existencial también, hay una búsqueda infructuosa de encontrar sentido. Si yo lo busco y no lo encuentro. Un poco lo que ustedes decían de no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil descubrir. ¿Por qué? Primero, bueno, algunas de las causas, no son todas. A veces hay una falsa creencia de que encontrar el sentido es llegar a la iluminación, a encontrar algo demasiado poderoso, muy grande, de una gran significación, que sea algo extraordinario. Y resulta que encontrar el sentido no es extraordinario, es cotidiano, es sencillo. Entonces, cuando existe la mitificación o idealización del sentido de la vida, por supuesto que es muy difícil descubrirlo, ¿no? Porque hay la idea de que hay que llegar a un estado de iluminación. No digo que habrá personas que lleguen a ese estado, en la meditación, en el contacto con sí mismo, en la búsqueda con su propio encuentro, con su propio estado de soledad. A ver, hablamos de soledad o compañía, ¿no? Porque la soledad no existe, la soledad es un sentimiento, no un estado. De eso lo podemos conversar después. Y además, porque las personas no tienen conciencia cuando hay frustración existencial de sus propios recursos personales, sus potencialidades, sus capacidades, su identidad, ¿no? Entonces hay que trabajar un poco la identidad. ¿Cuáles son los caminos cuando hay frustración? Cuando hay vacío, ya vimos, la necesidad ya de una ayuda más profunda porque hay desesperanza. Aquí no hay desesperanza, aquí hay esperanza, pero con falta de herramientas para descubrir ese sentido de la vida. Entonces, es importante seguir estimulando la búsqueda, pero sobre todo descubrir e identificar mis potencialidades, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis habilidades, cuáles son mis oportunidades. Y oportunidades siempre hay. La persona con frustración existencial dice, no, porque yo no tengo oportunidad. Sí las hay, pero hay que buscarlo. Y la búsqueda pasa por ponerse en contacto con el propio ser, con las propias potencialidades y con lo que yo soy capaz de hacer. Ahora lo vamos a ver con las pistas para encontrar el sentido. Lo que yo soy capaz de hacer como ser humano. Dar, recibir, crear, transformar. Descubrir las fortalezas personales y dar referentes concretos y personales. Es decir, pero tú has hecho tal cosa, pero yo he hecho tal cosa, yo he logrado tal cosa. Aún a pesar de esta situación, yo he tenido éxito en tal emprendimiento. Todas esas cosas que forman parte de la historia personal son los referentes sobre los cuales podemos cimentar la búsqueda de sentido. Y como decía Víctor Frank,
en su libro El hombre en busca de sentido. La búsqueda de sentido es la fuerza primaria del ser humano. No es una racionalización, no es un invento, ¿no? Secundario. Representa el fenómeno más humano que pueda existir. Todos los seres humanos en algún momento nos hemos hecho esa pregunta. Creer que es posible es la clave para que suceda eso que anhelas. Si yo no creo que es posible, no lo voy a lograr. Si Jimena no creía que era posible hacer esto, no lo hubiera podido hacer. Y nosotros, con el diplomado y tantas cosas que a pesar de las adversidades hemos podido hacer. ¿Cómo acercarnos al sentido? Creo que es la próxima. ¿Sí? Encontrar el sentido. Hay algunos aspectos importantes. Primero, mirar la historia personal. ¿Cuál es mi historia? ¿Cómo la miro? ¿Qué reivindico de mi historia personal? Porque es que si yo no reconozco mi historia, ¿cómo voy a reconocer quién soy hoy? ¿Verdad? Yo soy producto de esa historia. Pero es muy importante verla desde la relectura de la historia como un camino de superación de obstáculos, de logros, de gratificaciones y de resiliencia. La metida de pata. También vale. También vale. Esa enseñanza. Profe, Dicen que los errores o las metidas de pata, como dice hoy, profe, enseñan. excusa, que se cayó la conexión y entonces los de allá no están bien. Ay, Ya va. bueno, hecho cuento. Sí. Un error o una caída, o como lo llamamos, algo, una experiencia frustrante, enseña el doble que un éxito, porque uno hace revisión. Entonces, ver la historia como la que nos ha proporcionado la identidad de lo que somos, la identidad de lo que yo soy, la identidad de lo que es cada uno de ustedes. Y además, reconciliarnos con esa historia. Miren, lo importante, eso lo hemos visto en psicología, mis colegas que están aquí lo saben, no es lo que uno ha vivido, sino como uno lee lo que vivió. La significación que uno da a lo que vivió. Hay un libro que se llama El patito feo, de Boris Czulik, no me acuerdo muy bien el apellido, que él dice, el trauma en la persona no es tanto lo que él ha vivido, sino hay dos momentos, vivir la situación y darle el significado a la situación. Lo más traumático es el significado que le da, porque tiene que ver con nuestro sistema de creencias. Entonces, resignificar la historia es fundamental. Otro elemento es encontrar que las crisis... Me mandaron para conectarme un Zoom. Espero que no me estén oyendo. ¿Verdad? Es increíble, Margarita, lo que hace una cosa tan sencilla, ¿verdad? Las crisis son propias de toda experiencia, de toda la vida, siempre van a existir. Y cada situación es una demanda a ser satisfecha. Si nosotros la satisfacemos desde la posibilidad, desde el entusiasmo y desde la idea de que algo podemos contribuir a que esa situación se haga menos tensionadora, menos estresante, nosotros estamos abriendo oportunidades. Pero las crisis siempre van a existir. Aquí está. Cada situación es una de... Menos mal que me sabía. ¿No? Es una de... Y muy importante, que tiene que ver con las crisis, tiene que ver con la libertad interior, ¿no? Que es decidir la actitud y sintonizar el sentido genuino, no impuesto. Porque muy posiblemente muchos de nosotros, muchas de las personas que están escuchando, le fueron impuestos muchos sentidos de la vida, muchas metas, de los padres. Ustedes saben que desde el nombre que a uno le adjudican el día que nace, tiene que ver con la expectativa de sentido de la vida que la familia tiene con respecto a uno. Yo tengo los dos nombres de mis abuelas, mi abuela María y mi abuela Cristina, que se llamaban así por primer. Y bueno, se supone que yo debía ser como una mezcla de mis dos abuelas.
pero cuando hay inclusive la tendencia en las familias de hombres que se repiten generación tras generación, allí ya hay un comienzo de un sentido. Y luego todos los demás, el niño debe ser esto, el niño va a ser esto. Entonces uno le van imponiendo proyectos de vida, sentidos de la vida. Pero llega un momento en el cual uno se puede preguntar si ese realmente es el sentido que tiene. Aunque vaya a veces en contra de las convenciones sociales. Y algo importantísimo, Marianela lo dijo cuando habló de la victimización, y lo habla Frank, ejercer la libertad del sufrimiento. El dolor en la crisis va a existir siempre. El dolor es parte de la vida, el dolor físico y el dolor emocional. Victimizarme es decidir que yo voy a alargar eso y lo convierto en sufrimiento. El sufrimiento es una elección, el dolor no. Entonces vemos personas que viven una situación y ahora que vivimos todas estas situaciones difíciles, bueno, voy a continuar con esa desesperanza o ya la situación es otra y yo puedo vivirla de otra manera. Eso se llama ejercer la libertad de sufrimiento. Tengo un duelo, ¿hasta cuándo voy a alargar este duelo? Tengo una pérdida, ¿hasta cuándo voy a alargar el dolor por la pérdida? Una separación, ¿verdad?, de pareja, una separación de los hijos. Todo eso son situaciones que entristecen, que generan duelo, que generan revisión de la vida. Alargar ese dolor, convertirlo en sufrimiento, es una decisión personal. Se llama la victimización. Okay. Y preguntarme, ¿cuál es mi responsabilidad en la vida? ¿Ante quién o quiénes soy responsable? ¿Ante quiénes yo quiero responder? Puede ser ante mí, puede ser ante mis hijos, puede ser ante mi país, puede ser ante la universidad, ¿verdad? Eso depende de cada uno. Fran decía, solamente pensar en que yo voy a dejar un legado y ser testigo de este terror como fue el Holocausto, me hizo mantenerme vivo. Y tuve así, de primero en la lista para ir al horno crematorio, y algo se inventaba para no llegar allí. Decía, no resistían los más débiles, los más fuertes, perdón, resistían a aquellos que tenían un para qué vivir. Y hay que ver lo que vive en un campo de concentración. Afortunadamente nosotros nunca lo vivimos, ¿no? Entonces, encontrar sentido a esta nueva forma de vivir constituye un reto, pero también una esperanza. Okay. Entonces, ¿cómo nos acercamos? ¿Qué otras pistas tenemos para acercarnos a ese sentido y propósito? Primero, escuchar la sabiduría interior, la intuición, la meditación, la atención plena, el ponernos en contacto con nosotros mismos. Entonces tenemos un enorme aliado en la vida que es nuestra sabiduría interior. Es esa voz que nos dice, María Cristina por ahí no es. Ah, pero María Cristina por ahí va, ¿no? Es eso que nos llega como una inspiración. Hay que estar atento a eso porque eso nos da muchas pistas acerca de cuál es la vida que queremos vivir, cómo la queremos vivir, a pesar de las adversidades. ¿Cómo la podemos vivir? Rescatar los valores o usar las pistas, como ustedes lo quieran llamar, de la creación. ¿Qué es lo que yo puedo dar? ¿Qué puedo transformar? ¿Qué puedo aportar? ¿Qué puedo crear? A veces simplemente el crear es hacer en mi relación con otros que se expresen los otros lo mejor que sí mismos. Eso es parte del crear, de transformar, de hacer que surja en el otro. A veces somos artistas en hacer que surja lo del otro, lo peor del otro. Por nuestros problemas, por nuestro resentimiento, por nuestras situaciones no resueltas, por esa rabia no expresada de la cual hablaba Mariana, ¿no? El valor experiencial, otorgarle significado a cada instante de la vida. Esto que estoy haciendo hoy, ¿qué significa para mí? ¿Sí? Para mí significa muchísimo. Entonces, ¿qué significa para cada uno de ustedes estar en este momento escuchando lo que están escuchando, sintiendo, pensando lo que están pensando? O sea, eso nos hace empezar a descubrir muchísimas, pero muchísimas cosas hermosas que se pueden vivir, que no son cosas extraordinarias. Además, autorizarnos a recibir
autorizarnos a amar y ser amados y autorizarnos a agradecer. El agradecimiento tiene un impacto importante. Hay muchísimos estudios en psicología positiva sobre el impacto del agradecimiento en el sistema inmune. En el cambio del estado de ánimo, nada más ubicándose en un momento, ¿qué puedo yo agradecer hoy? Que hablo, que como, que veo, que escucho, que camino, que estoy sana, que me río, que puedo verlos a ustedes, que puedo tocar a los otros. Entonces, eso ya cambia el estado de ánimo, nos da fuerza. Y cuando las situaciones se vuelven muy adversas, la libertad y posibilidad de elegir la actitud a tomar, aunque todas las circunstancias se manifiesten en el cuerpo. Porque a veces es llama el sentido del sufrimiento, pero realmente es el dolor, a veces es inevitable. Yo tengo, sí, un paréntesis muy pequeño, tengo una amiga paciente que está pasando por una situación de quimioterapia y ha sido una maestra para mí. Y ella decía, bueno, todo esto no es fácil, es muy difícil, pero yo voy a salir adelante, pero no con un pensamiento positivo negador, ¿no? Dice que aquí no pasa nada, que todo está bien, sino con una responsabilidad, porque mi sentido de la vida es no solamente curarme esta enfermedad, sino saber qué me llevó a esta enfermedad, sanar la vida. Y a pesar de la situación tan adversa que pueda estar viviendo, como una situación como... Y me han enseñado muchísimo, sobre todo mis impacientes, como le decimos, mis impacientes con enfermedades de riesgo, con desesperanza, ¿no? Cómo van aprendiendo y van descubriendo cosas hermosas. Y Eckhart Tolle, en su libro Una nueva tierra, se lo recomiendo también, es muy bueno, hacia un nuevo propósito en la vida, y dice, cuando vivimos la vida desde la aceptación, esto que está sucediendo no lo puedo cambiar. La situación del país no la puedo cambiar, ¿sí? La situación, a las personas que me rodean, no las puedo cambiar. La reacción que tienen con respecto, nosotros con respecto a mí, tampoco lo puedo cambiar. Voy a hacer una mejor versión de mí. Cuando uno acepta que no es conformismo, uno acepta que la realidad que escapa a nuestro control, esa aceptación, hay paz interior. Hay paz interior. Desde el gozo. ¿Cómo se llama el libro de Eckhart Tolle? Hacia una nueva tierra, un nuevo propósito en la vida. El gozo, disfrutar el momento. Vivirlo puede ser que no sea una alegría extrema, pero con esa jovialidad, ese encanto de estar viviendo el momento. Y el entusiasmo. Un entusiasmo no negador, un entusiasmo real. Que ya vamos a ver que eso tiene sus efectos adversos. Esas son algunas de las pistas, hay muchas más, cada quien puede encontrar y darle sentido. Pero hay una condición muy importante para que el sentido y propósito de la vida sean fuerzas motorizadoras. Y es que deben tener una alineación perfecta. Si concebimos propósito como meta, sentido de la vida como el marco para que quiero vivir, ¿no? El sentido nos proporciona la razón de vivir. El propósito son los objetivos. Entonces, si yo quiero vivir de una manera, estoy haciendo algo que no está en consonancia con lo como quiero vivir, se me produce una disonancia interna, ¿verdad? Porque no hay una coherencia entre el sentido de la vida y lo que hago. Muchas veces, muchas personas, por sus necesidades, por el trabajo, porque tienen que producir, hacen cosas que no les satisfacen porque quieren vivir de otra manera. Entonces ahí hay que buscar, a lo mejor no pueden cambiar el trabajo, pero a lo mejor pueden conseguirle o encontrarle algunos significados a eso que están haciendo, cuando eso que estoy haciendo puede ser que no lo pueda cambiar. Pero generalmente uno puede alinear el sentido y el propósito. Si mi propósito en la vida es servir, yo creo que yo descubrí que era servir. Eso es lo que me gusta. Eso me da mucho sentido. Ah, bueno, ¿cómo voy a hacer yo eso? ¿Qué metas me voy a trazar? Es mi propósito, son mis metas. Fíjense la situación de los actores y actrices de Hollywood, por ejemplo. Han tenido metas, tienen
todo en la vida aparentemente. Belleza, parejas, las que quieran, los niños más bonitos del mundo, los que quieran adoptar, en fin, el éxito, la fama reconocido en el mundo entero. Se suicidan, mueren de sobredosis, son infelices, ¿no? Hasta los que uno se imaginó que no le van a hacer alguna vez a su pasión, como el de Pachá. ¿Qué sucede? Son seres que no alimentan su mundo interior, que se desconectaron entre su interioridad, entre su ser, entre su esencia y la vida que llevan. Entonces, esa alineación es importante. Cuando no existe una alineación o coherencia entre sentido y propósito, o entre sentido y metas, si tienen, y objetivos y acciones, surge una disonancia interna que contribuye a la aparición de síntomas de enfermedad. Está estudiado muchísimo. Es la ruptura de la esencia del ser con la sabiduría interior y la acción. Aquello que hago está desconectado con la esencia. Bien, entonces, teniendo en cuenta que propósito y sentido deben estar alineados, vamos a ver algunas experiencias que nos demuestran ya científicamente qué es lo que pasa, cuál es el impacto que tiene el sentido de la vida y la salud. El doctor Steve Cole, de la Universidad de Los Ángeles, era el director del Instituto de Neurociencias, hizo una investigación junto con esta doctora de la Universidad de Carolina del Norte, del Departamento de Psicología, Bárbara Fredrickson. Ellos investigaron cuál era el efecto en la salud de los hedonistas y los eudaimónicos, así se llaman. Los hedonistas son aquellos que buscan placer afuera. Que si las cosas afuera no están bien, pues difícilmente se sienten bien. Son personas optimistas, aparentemente, que viven de las gratificaciones internas, que son las personas que están permanentemente, expansivamente relacionándose con los demás, que toda la vida es un disfrute, pero que hay algo que lo hace depender de esas gratificaciones internas. Esos son los hedonistas, placer. Los eudaimónicos, por el contrario, son aquellas personas, eudaimónico, ¿ah? Eudaimonismo, ahí está, eudaimonismo, que están en contacto consigo mismos, que se leen, que saben quiénes son, que están en contacto con aquello que les gusta, con sus propias potencialidades, que tienen una riqueza de vida interior, que asumen la responsabilidad de su vida y no asumen que la felicidad está en manos de los demás, sino de mí mismo. Sobre todo eso, son absolutamente alimentadores de su propio bienestar. El hedonista depende de los demás para sentirse bien y ser feliz. ¿Cuántas veces pudimos haber vivido esa sensación? Si los demás me quieren, si los demás están bien, si los demás me aprueban, yo soy feliz. Si no es así, soy profundamente infeliz, pierdo la esencia, pierdo la esperanza. Entonces ellos encontraron que los hedonistas se disparaban genes, o determinaban genes, porque ustedes saben que por la epigenética uno dispara o no dispara los genes. ¿Ya? Eso es todo el planteamiento de la epigenética. Que los genes no se autodeterminan, sino que uno puede, con su estilo de vida, con sus pensamientos, disparar o no disparar los genes. Entonces, eso es una gran esperanza. Bueno, no les voy a hablar de epigenética aquí, pero es una gran esperanza porque ya el determinismo genético está cuestionado. Claro, tenemos unos genes de nuestro fenotipo y fenotipo, ¿entiendes? Pero en la relación con las enfermedades y con las posibilidades de generar anticuerpos que nos protejan de las enfermedades, los genes son susceptibles del ambiente, de las creencias, de los pensamientos y de las emociones. ¿Sí? Entonces, los hedonistas disparan genes que promueven procesos inflamatorios en el organismo. Y ya los procesos inflamatorios sabemos todo lo que sucede con la psiconeuroinmunología, que lo vimos anteriormente.
Los eudalmónicos disparan genes que promueven la creación de anticuerpos contra las enfermedades. Son un gran descubrimiento. Entonces, cada vez más, ser nosotros responsables de nuestro propio bienestar y nuestra vida y nuestro sentido, nuestra creación, ¿no? Resumiendo, pues le dice que el propósito en la vida disminuye, ¿sí?, la reacción del sistema nervioso central hacia los peligros. ¿Ya? Promueve el estrés, promueve la liberación, ¿sí? Y el estrés. Y promueve la liberación de endorfina, que esa sería la reacción biológica por la cual tiene un gran impacto en la salud del violamiento. Y Bárbara Fredrickson decía, siempre se creyó que ambos, los hedonistas y los eudalmónicos, o sea, este tipo de personas, ambos promovían la salud, porque aparentemente los hedonistas son muy saludables. Pero con el tiempo se descubrió que a nivel celular, en la biología, el estudio de la biología, el efecto que tenían los procesos inflamatorios. Entonces dice, a nivel celular, nuestros cuerpos parecen responder mejor a un tipo diferente de bienestar basado en el sentido de conexión y el propósito de la vida. Son investigaciones de... ¿sí? Sí. También hay una investigación se hizo con solteros de 50 años, el proyecto HAMA, aquí está, de Harvard, que también aquellas personas, bueno, 50 años, yo decía, ¿por qué 50 años? 50 años, la gente está tan joven. Pero, ¿ah? Un soltero. Bueno, tomaron un número significativo de personas, de hombres solteros, que a ver si era verdad que la soledad influía en la salud. Y primero se dieron cuenta que no era la soledad, sino si se vive la vida en soledad, que es diferente. ¿Ya? Porque puedo no tener compañía, siempre trabajo, no tener compañía, pero no vivir la vida en soledad. Puedo tener mucha compañía y vivir la vida en soledad. Los que no vivían la vida en soledad, que tenían metas, que les gustaba ayudar a la gente, que tenían hábitos más saludables, producto de que sentían que la vida valía la pena vivirla, tenían una enorme resistencia física, a diferencia de aquellos que vivían la vida en soledad, tenían más síntomas, presentaban mayores problemas de salud, ¿no? Carol Reed de la Universidad de Wisconsin dice, tener propósito en la vida puede ser usado para manejar la salud en la medida en que la población envejece. Es decir, lo que ella nos está diciendo es, en la medida en que transcurren los años, es casi nuestro reto ir descubriendo nuestros propósitos, y a veces hasta el sentido puede cambiar, aunque permanece estable por mucho tiempo en la vida, ¿no? Pero puede ir cambiando. Entonces, bueno, ahora que los años ya yo no hago lo que hacía antes, a lo mejor de tirarme el rapel y paramento y lo que sea, pero puedo, sí, seguir estudiando, dejar mi legado, que otros puedan aprender, seguir ayudando. Aló, buen día. Modificándose el sentido de la vida, ¿no? El propósito en la vida, el doctor Tarragona, dice que es un fuerte predictor de la salud mental, física y la longevidad. ¿Ya? Así que si queremos ser longevos, es importante que tengan claro y vayamos descubriendo ese sentido de la vida. Y Tolle decía, dijo, el propósito interno implica estar en contacto con el cuerpo interior. Nuevamente, las mismas afirmaciones de todos los estudiosos. Así, uno deja de identificarse con el cuerpo y con la mente, porque uno se identifica con su mente. Uno cree que lo que uno piensa, uno es lo que piensa. Uno actúa como piensa. Y esos pensamientos generan emociones. Pero uno es mucho más allá de su mente y de su cuerpo. Es la dimensión espiritual de la vida en la que se ubica el sentido. Es nuestra identidad esencial. Además, fortalecemos nuestro sistema inmunitario y la capacidad del cuerpo de sanarse a sí mismo. La capacidad de activar nuestros mecanismos de sanación. Y hay otras relaciones que también se han establecido con respecto a el sentido de la vida y la espiritualidad. Pasa.
muchos estudios sobre la espiritualidad, que ahora se estudia la espiritualidad como una dimensión del ser humano, o sea, como cuerpo, mente, espíritu, toda una unidad. Como la espiritualidad está vinculada a la posibilidad de nosotros tener una mejor salud y una vida más sana. Y entendamos la espiritualidad no solamente como religiosidad que vale. O sea, hay quienes depositan su espiritualidad en una religión determinada, siempre y cuando se asuma como responsable de su vida y no una religiosidad que no esté vinculada a lo sagrado y trascendente. Porque a veces se asume la religiosidad como poner en una fuerza superior todo lo que a mí me pasa, todo lo que a mí me sucede, todas las decisiones que tomo, ¿no? Entonces, la espiritualidad puede influenciar la recuperación a través de una profunda comprensión del propósito o significado de la vida o por un deseo intenso de vivir. Y cuando nos aproximamos, que es otro tema muy interesante, a la muerte, a la trascendencia, esa posibilidad también, a veces sin miedos, sin temores, es una gran oportunidad para descubrir cuál ha sido nuestro sentido de la vida y cuál sigue siendo hasta el último día de mi vida. Es dejar las huellas imborrables en las arenas del tiempo. La búsqueda personal del significado de la vida es una relación con lo sagrado y trascendente. Conectarse con el sentido de la existencia, con la misión de vida, es una experiencia profundamente espiritual. Y quiero, y con esto ir cerrando, simplemente mencionarle dos cositas, como dice Mariela, dos cositas. Una, algunos hallazgos que yo he encontrado acerca de la relación entre el sentido de la vida y rendimiento académico, porque aquí estamos en un ambiente académico, ¿verdad? Y bueno, mi conferencia se llamaba Sentido de la vida y más allá del aprendizaje. Yo creo que va más allá de muchas cosas. En los jóvenes, hay dos estudios más, una experiencia que tuve yo en Santo Domingo, una de la Universidad de Perú, otra de Colombia, de la Universidad Continental, que está en el repositorio de esa universidad, la investigación. Dice, el propósito de la vida en los jóvenes hasta aproximadamente unos 20 años, como no está claro, entendiendo propósito como sentido, ¿no? Como no está claro, ellos encontraron que pareciera no correlacionarse con el rendimiento académico. Pero en cambio, el proyecto de vida, sí. Porque el proyecto de vida, que no es más que el aterrizador de los sueños, es la operacionalización del sentido de la vida, como es más concreto, es un proyecto, entonces eso sí, en la medida en que los jóvenes lo tienen claro, y aquí la investigación fue con adolescentes y jóvenes de los primeros años universitarios, sí se correlacionaba con el rendimiento académico. Yo estudio no solamente para aprender, generalmente no estudian para aprender, yo tampoco estudié bachillerato para aprender, estudié para ir a la universidad, ¿verdad? Estudio para lograr esta meta. Entonces correlacionaba positivamente con el rendimiento académico. Yo estuve en Santo Domingo, estaba en 2 oportunidades en Santo Domingo por el tema del intento de suicidio y la situación de los jóvenes allá. Y me invitaron, me fui, he ido 2 veces. Y estuve conversando, fueron 110 jóvenes con los cuales estuve conversando por Zoom. Y yo encontré muy empíricamente, porque no está registrada como investigación, que aquellos jóvenes, aquellos adolescentes, porque casi todo era adolescente, que tenían autolesiones, ¿ya? O que habían tenido suicidios frustrados, todos ellos tenían desesperanza. No sabían para qué vivían, no tenían proyecto. En cambio, muchos de los otros que tenían un mejor rendimiento académico sin ser estudiantes brillantes, tenían la expectativa de seguir estudiando o de trabajar. Y había unos que inclusive, muchísimo más pragmáticos, que decían, yo me voy a graduar, voy a cumplir 18 años,
porque era un liceo hasta sexto año, que hay allá. Y voy a estudiar para reunir, para estudiar en la UNA, porque sus padres no lo pueden mantener acá. Había un proyecto de vida esforzado, claro, con muchísimas dificultades. Entonces, como el proyecto de vida es un protector de riesgos, además, o sea, que viene siendo después el sentido de la vida para nosotros, que también es un protector de riesgos, ¿no? Y para finalizar, quería plantearme esta relación que nos pareció muy interesante, que conversamos también con Marianela, que yo llamo la tríada de la potencia, de la salud, de la determinación y del sentido de la vida. Esta tríada son como estos tres aspectos de la vida que nos permiten en su interrelación, que si nos alimentamos, poder tener una vida más gratificante. Uno, en la base de la pirámide está la identidad. Descubrir, entender, sintonizar con quién soy yo. ¿Quién soy yo a nivel personal? ¿Quién soy en esta nueva dimensión del planeta, post-pandemia, situación venezolana, lo que sea? ¿Quién soy? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Quién soy a nivel familiar, a nivel social, a nivel laboral? Y aquí tiene que ver con todo lo que es la identidad, cuáles son mis referentes, que me hacen decir, yo soy María Cristina Réquico, así, así, esta es mi identidad como ser humano. El otro, base de la pirámide, yo soy quien soy. Apropiarme, inmunoalfabetizarme. Buenas, por favor, con Miriam Caterín. Porque en esa identidad puedo, con Sí, ahorita- estas herramientas, poder apropiarme de mi salud. Ya, es quien soy, y ahora al inmunoalfabetizarme, al conocer mi sistema inmune, al tener la herramienta de la imaginación guiada, de saber manejar mis emociones, de expresar mis emociones adecuadamente, tengo también otra fortaleza, ¿no? Mi identidad y mi apropiación de mi salud, ser protagonista de mi salud. Y la tercera punta de la pirámide es el sentido de la vida, la dimensión espiritual, mi propósito. Estos tres elementos se interrelacionan. La identidad me permite dar una base, yo soy quien soy y voy para donde voy, ¿sí? Pero ese para donde voy también me alimenta mi propia identidad, a medida que voy cumpliendo lo que yo quiero. La apropiación del sistema inmune me permite, bueno, que si no estoy sano no voy a poder cumplir el propósito. Ciertamente, cuando una persona tiene una enfermedad de riesgo, tiene digamos, tiene una desmovilización de la identidad. Ayer era sano y hoy tengo una enfermedad. No soy un enfermo, uno no es la enfermedad, pero uno tiene una condición. Pero eso le cambia la identidad, ¿ya? A muchas personas de un día para otro. Entonces, poder asumir la salud es parte de la base de esta pirámide. Y estos tres elementos, interrelacionándose con coherencia, nos van a permitir tener una mayor autodeterminación, una mayor fortaleza y, en definitiva, una mayor salud. Y las recomendaciones finales de termino. Nuestras recomendaciones finales, a manera de conclusiones, que se las dejo para ustedes. Que cada objetivo en la vida nos confiera satisfacción y aliento para levantarnos por las mañanas y luchar por aquello que deseamos. Que nos reencontremos con los valores de la creación, de lo que podemos dar, de la experiencial, lo que podemos agradecer y el significado que le damos a la vida, y la actitud cuando las cosas ya no las podemos cambiar, ¿eh? La libertad interior, la aceptación, el gozo y el entusiasmo. Promover lo que estamos en el ámbito educativo y en el hogar también, la construcción de proyectos de vida, promover el descubrimiento del sentido de la existencia como norte referencial y trabajar día a día con motivación, vivir desde la esfera del amor sano, y tener el coraje en cada momento para hacer frente a la adversidad. Recordemos que la identidad es quien soy y el sentido es la espera. Y bueno, creo que puedo dar las gracias. Aprendimos a conocernos, creo. ¿Verdad que sí? Muchas gracias, profe. Y bueno,
Pasamos entonces a la ronda de preguntas. Por el tiempo que ya se nos hizo un poco tarde, vamos a tener una pregunta aquí de la parte presencial y una de la virtual para poder avanzar con la profesora Yosemar también. ¿Sí? Si alguien de acá del público quiere hacer alguna pregunta o alguna reflexión, está abierto el micrófono. Sí, adelante. Bueno, excelente, doctora María Cristina, su presentación, ¿no? La pregunta va en relación a todo esto, el sentido de la vida. ¿Qué importancia tiene que ver la parte económica? Yo soy economista, pero entonces se habla mucho de muchas cosas, pero estoy investigando sobre la parte de la salud mental y la economía. Entonces, quería saber su opinión. Bueno, yo no sé mucho de economía, ¿no? Nosotros nos conocemos. Pudiese quizás enfocar los dos aspectos bien temerarios de mi parte, porque no sé eso. En relación con el abordaje de la economía personal, de la situación económica, y qué es lo que nos permite el sentido de la vida o la esperanza que nos da el sentido de la vida, poder hacer, enfrentar la situación de una manera más creativa, encontrar caminos, porque obviamente la situación económica afecta la vida, afecta las posibilidades, cuando se viven, sobre todo enfermedades de riesgo, afecta también las posibilidades de tener acceso a la salud, ¿verdad? Digamos, desde el punto de vista personal, como el manejo de la economía. Siempre hay caminos, a veces hay que cambiar hábitos de consumo, a veces hay que tener otras expectativas y que el consumo a nivel económico no sea la fuente de gratificación en la vida. ¿Sí? Estoy hablando, pensando en los años. A nivel del proceso económico, creo que pudieras tú hablar de esto. Yo sé que la economía, antes se creía que era simplemente un proceso que podía determinarse y predecirse por ciertas normas que aún no existen y reglas, pero es un fenómeno humano, porque la economía es un fenómeno humano, ¿no? Entonces también está sujeto a cómo los humanos ven la economía. Pero de eso no, me confieso que no soy ducha en la materia. Bien, muchas gracias, profe. Por acá, una estudiante del diplomado, Yeraire, dice Yeraire, dice: cada día escucharla es un honor, sobre todo por tanto que hay que aprender. Sin preguntas, más bien un consejo o asesoría de un libro de referencia para guiar a algún adolescente en esa búsqueda del sentido del proceso. Yeraire, ¿por qué me haces estas preguntas? Bueno, gusto. Ella es una persona que tiene unos programas por las redes interesantísimos, que vale la pena que ustedes lo puedan conectar. Después les doy la cena. Sí, hay algunos libros. Yo en este momento no recuerdo exactamente para adolescentes, pero fundamentalmente el trabajo tiene que ver con la formulación de proyectos de vida y la descubrimiento de los jóvenes de sus fortalezas, posibilidades, potencialidades, recursos personales. Puedo después buscarte las referencias bibliográficas y dártelas sobre el tema, pero lo que yo he tenido como experiencia, los libros no me han servido de mucho en el trabajo con adolescentes y el proyecto de vida, es sobre todo la pregunta de ¿qué esperas tú en la vida? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué es lo que quieres? ¿Y cuáles son las limitaciones? Porque muchos han confesado sentirse muy solos. Así que bueno, puedo enviarte después la referencia bibliográfica y una metodología que sí existe para trabajar el proyecto de vida, que lo hemos hecho por muchos años, te lo puedo también enviar esa metodología. Es una metodología muy sencilla. Yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, es que estamos Oyendo a María Cristina, puedo pensar en mi vida y de lo que decía,
Yo tengo 72 años, en aquel tiempo nosotros no decidíamos, no decidíamos el sentido de la vida, porque ya tenía un estigma. Nos casábamos jóvenes, si teníamos novio, porque éramos 7 mujeres, entonces la que tenía novio se casaba. Si no se casaba, se iba a quedar para vestirse antes. Si no tenía hijos, era muy lejos. Entonces, bueno, casé, tuve mis hijos y después comencé a estudiar. Yo le encontré sentido a la vida. ¿Sabes cuándo? En el tiempo de la pandemia. Porque siempre pensé, yo misma, creo que me autoflagelaba. Y pensé que había pasado por la vida como un caballo de estado. Siempre lo sentí así. Y en ese análisis retrospectivo que hice, y en ese querer saber realmente el sentido de la vida, teniendo 3 hijos, que ya tienen sus 3 familias, y tengo 7 nietos, descubrí que no pasé por la vida como un caballo de estado. Yo buscaba la felicidad y la encontré. A la felicidad. Bueno, muchas gracias, profe. De verdad aprendimos a conocer. Siempre lo digo cuando compartimos, porque solo escucharla le da tranquilidad.